Bueno, vamos a ver este ejercicio, es un poco distinto de los que venimos viendo al principio, que se basa en lo siguiente. Vamos a tener una ecuación vectorial que tiene la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado más logaritmo natural de x más z menos y luego en la segunda componente tenemos y por z más c a la x por z menos 1, todo esto igual a 0, 0. ¿Sí? Ustedes se preguntarán qué es esto, básicamente, o qué forma tiene como para entender cuál es la lógica del ejercicio, ¿no? Pero bueno, la idea acá es simple. Tenemos que demostrar que esta ecuación define una curva, ¿sí?, en un entorno de un punto determinado. ¿Sí? Entonces, que esta ecuación, que esto define a nuestra curva, vamos a llamarla curva C, en un punto en este caso que es el 1, 1, 0. ¿Sí? Y después, una vez que encontremos esa curva, o por lo menos no encontrarla, pero sí definir que existe, ahí encontrar la ecuación para el plano normal a la curva en ese punto. Entonces, primera cuestión. Si nosotros lo vemos gráficamente, cada una de estas ecuaciones, si las separamos, ¿sí?, pongamos que esta sería en rojo, la ecuación número 1, igual a 0, y después acá en azul, otra ecuación distinta, ¿no? Bueno, cada una de estas son funciones de tres variables, x y z, que están igualadas a una constante. Entonces, en este caso, piénsenlo de esta forma. O sea, son como dos funciones f sub 1, por ejemplo, en función de x y z, en el caso de la primera, que es toda esta expresión, ¿no?, igual a 0, y luego en el segundo caso tenemos una función también en términos de x y z que es igual a 0. ¿Qué es cada una de estas cosas? Según lo que nosotros venimos viendo de la teoría anterior, es básicamente una superficie de nivel. ¿Por qué? Porque son tres variables iguales a una constante. Entonces, son dos superficies de nivel que valen lo mismo, ¿sí? Si la idea es, pensémoslo de esta forma, ¿no? Supongamos que estoy buscando en abstracto las formas de la superficie de nivel, estos x y z, y tenemos los semiejes negativos. Supongamos que una superficie tiene esta forma, ¿sí?, a la forma de sábana, por ejemplo, y otra superficie tiene forma de paraboloide, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que hay una intersección, por ejemplo, esta sea la curva C que nos piden definir a nosotros. Entonces, esa curva intersección, esa curva sería la intersección de esas dos superficies de nivel, ¿sí? En un punto determinado, supongamos que este es el 1, 1, 0, nosotros vamos a tener que esa curva, ¿sí?, va a tener un vector tangente C sub' en 1, 1, 0, porque si la curva es una curva que se puede parametrizar, va a ser una función de una sola variable, cuya imagen va a estar en el espacio, ¿sí? Y a su vez ese vector se puede obtener, si obviamente es una intersección de superficies, va a ser el producto vectorial de ¿qué? De dos vectores que son perpendiculares a la superficie en cuestión. Por ejemplo, este sería el gradiente de la superficie 1 y este sería el gradiente de la superficie 2. Esto, que parece un tema muy abstracto, suele aparecer mucho en los exámenes, entonces está bueno tener en cuenta cuál sería, digamos, la línea de razonamiento atrás de esto, ¿sí? Entender que siempre que uno tiene una superficie de nivel, el vector gradiente de esa superficie de nivel en un punto es también el vector normal al plano tangente de la superficie en ese punto. Una forma de entenderlo también, ¿no? Entonces, para obtener esa curva, ¿sí?, lo primero que deberíamos hacer sería obtener los dos planos que pasan por esos planos tangentes y luego obtener justamente la función, digamos, derivada en ese caso, ¿sí? Es una forma de resolverlo, pero es la forma más gráfica, más aplicada de las dos. Vamos a resolverlo de una forma que sea un poco más abstracta, un poco más teórica, ¿sí? Entonces, venimos acá, vamos a tener para la superficie 1, la superficie 1 es la primera función, o sea que en este caso vamos a tener x al cuadrado
más logaritmo natural de x más z, ¿sí? En este sentido, menos i, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, esta misma es la función en términos de x y z. Si calculamos el gradiente como fórmula, ¿sí? En cualquier punto, esta va a ser, acuérdense, la normal de la superficie, según lo que vimos antes, y esto nos va a quedar derivada, ¿sí? Acuérdense que esto era f1, ¿sí? Lo escribo de vuelta como para que se entienda un poco la idea, ¿no? Nomenclatura. El gradiente de S1 nos queda derivada de f1 respecto de x, luego respecto de y luego respecto de z, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, derivada respecto de x nos va a quedar como la primera parte, 2x más derivada de esto es 1 sobre lo que está acá adentro, 1 sobre x más z. Derivada respecto de y nos queda menos 1 y la derivada respecto de z 1 sobre x más z. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo para la superficie 2, que en este caso va a ser y por z más e a la x por z menos 1 igual a 0. Mismo concepto, ¿sí? Que hay que hacer las derivadas parciales. Entonces vamos a tener gradiente de superficie 2, vamos a tener en este caso z por e a la xz derivada, después vamos a tener y en este primer caso, perdón, z, mala mía, y después en el siguiente caso e a la xz por x más y, ¿sí? Y ahora evaluando los dos vectores normales en cada punto, por ejemplo normal 1 evaluado el 1, 1, 0, que es el punto en cuestión, esto nos va a quedar 3 menos 1, 1, y luego la normal en 2, pero evaluada en el mismo punto, vamos a tener que esto nos va a dar 0, 0, 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces volvemos al gráfico anterior. Nosotros lo que vamos a tener acá es que tenemos los dos vectores tangentes, ¿sí? Los dos vectores normales a la superficie. Entonces, en ese caso, el vector tangente a la curva es el producto vectorial de los dos. Y si queremos definir básicamente el plano normal, ya este mismo vector va a ser la normal del plano que pase por esa curva, ¿sí? Que pase por ese punto. Entonces, C' en 1, 1, 0 se puede pensar como la normal 1, producto vectorial por la normal 2. El orden es indistinto, ¿sí? Porque es indistinto porque obviamente no, la única función que cumple es nada más ni nada menos que digamos, orientar hacia un sentido o al otro, pero el vector, pero digamos no hay demasiado inconveniente. Entonces en ese caso lo que vamos a tener va a ser, ¿sí?, el resultado de esta cuenta. Entonces acuérdense que es con el determinante y jk 3 menos 1, 1 y 0, 0, 2. La cuenta de esto va a quedar como, ¿sí?, menos 2, menos 6, 0. ¿Sí? Entonces ya con eso tenemos el punto. Y después, para encontrar el plano normal, ¿sí?, el plano en este caso va a ser la normal producto escalar por el punto, un punto genérico, menos el punto que pase por el plano, igual a 0. Ya la normal es la que sacamos recién y el punto que pasa por el plano es el 1, 0, 0. Entonces directamente lo ponen así, ¿no? Menos 2, menos 6, 0 por, en este caso, x y z menos 1, 1, 0 igual a 0. En este caso les quedaría menos 2x menos 6y. En este caso es menos 2 por menos 1 es más 2, menos 6 por menos 1 es más 6. Y el plano finalmente les va a quedar de esta forma. O también si, por ejemplo, supongamos que dividimos todo por menos 2, nos queda x más 3y es igual a 4. Y ya con esto queda definido la ecuación del plano, ¿sí? Esta es la primera forma para resolver el ejercicio.
forma que tenemos de resolver este ejercicio, que es menos gráfica que la inicial, porque la otra era más de interpretar geométricamente la figura. En este caso, la idea es más técnica, porque piénsenlo de la siguiente forma. Lo que a nosotros nos dan es un sistema de ecuaciones de 3 variables y 2 ecuaciones. O sea, es una forma distinta de pensar qué es lo que tenemos enfrente. Nosotros habíamos pensado al principio que era, o lo habíamos pensado, por ejemplo, como dos curvas, o dos superficies de nivel que se intersectan en una curva, etcétera, etcétera. Y es válido también, pero supongamos que en este caso, porque son 3 variables y tiene una interpretación física, lo podemos hacer. Si en cambio nos van a dar un ejercicio, por ejemplo, que tiene más variables y se escapa de esa interpretación, la idea se complicaría un poco más. Entonces busquemos algo un poco más, digamos, matemático. En este sentido, nosotros tenemos 3 variables, ¿sí? Para hacer la lista, por ejemplo, 3 variables. Y en este caso tenemos 2 ecuaciones, que las 2 ecuaciones son obviamente las dos funciones igualadas a 0, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una variable, esto es como resolver un sistema de ecuaciones, va a haber una variable que va a quedar libre. Libre quiere decir que no podemos encontrar un único valor para la solución, sería como un sistema compatible indeterminado, por ejemplo. Igualmente lo estoy poniendo entre comillas porque en álgebra necesitamos que el sistema sea lineal para que eso se cumpla y no es lo que pasa en este caso. Entonces, eso nos da la posibilidad a nosotros de que hay una variable que se puede tomar entre comillas como independiente, es decir, que las otras van a depender de esa variable entre comillas libre. ¿Sí? Entonces, supongamos que estas dos ecuaciones serían funciones solamente de una variable, ahí estaríamos hablando de que estamos ante una curva porque justamente sería una función de una sola variable en un espacio vectorial como es este, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que esto es así, que se cumple esta condición de que puede haber una función que es, de que puede haber una variable que es función de las otras, ¿sí? Acá lo que se puede hacer es aplicar lo que sería el teorema o la generalización del teorema de funciones implícitas que fue el que vimos al principio. ¿Sí? Entonces, no voy a enunciar el teorema porque es complejo y es mejor escrito en otros videos, pero sí vamos a aplicarlo en este caso para tratar de entender de qué se trata. A cada una de estas variables, a cada una de estas partes de la ecuación, vamos a llamarle, supongamos esta sería f sub 1, que sería la primera parte de la ecuación, y luego tenemos la otra que sería f sub 2. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que en este caso, si se da esta condición de 3 variables y 2 ecuaciones, lo que ocurre es que podemos pensar a z en función de x y luego podemos pensar a y en función de x. ¿Sí? Entonces, al momento de armar, si esto es posible, nosotros lo podemos pensar como un signo de pregunta. Tiene que ocurrir lo siguiente. Vamos a derivar las ecuaciones respecto de x, ambas dos, y expresar justamente las dos funciones como funciones de x. Y luego, la idea sería tratar de resolver el sistema de ecuaciones y la idea sería que ninguna, o por lo menos que el determinante del sistema que armemos no sea cero. Eso quiere decir que en definitiva la derivada implícita de la función se va a hacer cero y eso no es lo que queremos porque impediría que esta condición. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Por ejemplo, tengo la primera ecuación, en este caso, supongamos la de f1. ¿Sí? Entonces tengo primera ecuación, tengo x al cuadrado, la primera, ¿no? Más logaritmo natural de x más z menos y, esto es igual a 0. Lo primero que voy a hacer en este caso es calcular las derivadas parciales de ambos lados respecto de x. Entonces voy a tener, por ejemplo, 2x más 1 sobre x más z, pero en este caso, ¿qué ocurre? Acá la derivada va a ser 1, pero z es una función de x. Entonces no puedo dejarla como una constante como suele ocurrir en las derivas parciales. Entonces tengo que expresarla de tal forma, 1 más z' de sub x. Entonces dejo ya expresada la derivada implícitamente. Lo mismo ocurre con y. Y es una función de x, así que tengo que dejarla expresada con su derivada parcial respecto de x, ¿no? Igual a 0. Y ya lo dejo planteado como una ecuación.
Después hago lo mismo con 2. Voy a tener, fíjense, y por z más c a la x por z menos 1 es igual a 0. Calculo las derivadas parciales respecto de x en los dos casos. Entonces voy a tener, en este caso acá tengo que aplicar la regla del producto, y' sub x por z más y por z' sub x. Después voy a tener e a la x por z por 1 por z más x por z' de x menos 0 igual a 0. Esto sería la segunda ecuación, ¿sí? Ahora, una vez que tengo esto, o acá son varias variables, la idea es no olvidarnos que tenemos que centrarnos en el punto de referencia, que es el 1, 0, 0. Entonces, reemplazar cada una de estas variables en las ecuaciones que corresponden, que son estas. Entonces, cuando reemplazamos en la primera ecuación, esto nos va a quedar 2 más 1 sobre 1 más 0 por 1 más z' sub x menos y' sub x, ¿sí? Y después esto es igual a 0, con lo cual vamos a llegar a la ecuación z' sub x menos c' sub x es igual a menos 3. Y en el caso de la segunda vamos a tener y' sub x por 0 más 1 por z' sub x más c a la 0 por 0 más 1 por z' sub x igual a 0, con lo cual llegamos a que 2 por z' sub x es igual a 0. Claramente, fíjense que de acá lo que podemos armar es un sistema de ecuaciones y despejar, por ejemplo, de estas dos, que y' sub x nos va a quedar como 3 y que z' sub x nos va a quedar como 0. Pero acá hay un tema más interesante todavía. Acá nosotros lo resolvimos como un sistema, por ejemplo, de hacer, qué sé yo, Cramer o en realidad Cramer o Gauss-Jordan. Pero si aplicamos Cramer, no sé si ustedes se acuerdan de álgebra, es una técnica para resolver sistemas de ecuaciones que se resuelve con determinantes. Entonces, por ejemplo, en el caso, si yo quisiera expresarlo como un sistema de ecuaciones, lo tendría que expresar de esta forma. Menos 1 por y' sub x más 1 por z' sub x es igual a menos 3. Y acá me quedaría 0 por y' sub x más 2 por z' sub x es igual a 0. Si yo lo tengo que reemplazar como determinantes, diría, por ejemplo, y' sub x, tengo que cambiar, tengo que hacer un cociente de dos determinantes. Poner la columna de constantes acá, ¿sí? Entonces va a quedar menos 3, 0. Después la columna de variables acá de 1, 2. Y luego el determinante de abajo es sí o sí acá, en este caso, de los coeficientes. Que en este caso me va a quedar menos 1, 0, 1, 2. Este determinante no se tiene que anular, obvio, para que las derivadas se puedan hacer. Y lo mismo con z' sub x. En este caso me va a quedar como un cociente entre, fíjense, menos 1, 0. Acá cambio las variables, o sea, esto me quedaría menos 3, 0. Acá sí se anula este de arriba, pero el de abajo, el del denominador, queda igual. Entonces, la condición es que estos tienen que ser distintos de 0, porque obviamente no puedo dividir por 0. Entonces, si se cumple esa condición, se pueden calcular todas las derivadas de la función en cuestión. Y esta matriz que nosotros acabamos de calcular acá, en realidad tiene un nombre especial y es una matriz jacobiana cuadrada, ¿sí? Y que cumple con determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esas condiciones? Si nosotros tenemos n ecuaciones y tenemos, por ejemplo, m variables. ¿Ok? Obviamente tenemos más ecuaciones que variables. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es que la matriz jacobiana, ¿sí? O sea, para ver que efectivamente se puede expresar las variables libres, o sea, las que quedan de esta resta, en función de las otras, tiene que haber una matriz jacobiana. Por ejemplo, en este caso tenemos x y z. Para pensar que sea posible y en función de x y z en función de x, ¿sí? Tiene que existir una matriz jacobiana donde en este caso las derivadas parciales de cada parte de la función respecto de estas variables, por ejemplo f1, en este caso es en función de, pues esto es f1 en función de x y z, y lo mismo en este caso que sería f2 en función de x y z. Bueno, las derivadas parciales de cada una
en esta matriz no se tienen que anular. O sea, es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Pero de una forma un poco más completa, ¿de acuerdo? Entonces, si esto se cumple, esta matriz jacobiana hay que seguir usándola, ¿sí? Determinante matriz jacobiana, y la derivada parcial de cada una de esas variables que nosotros querramos calcular va a ser con, efectivamente, la regla de, digamos, de derivadas parciales que habíamos visto al principio. Determinante de las derivadas respecto de esta variable sobre el jacobiano que queda fijo, ¿ok? Entonces, supongamos que arrancamos el ejercicio de cero con este teorema. Obviamente está bueno para ir armándolo de a poco, ¿sí? Y ver que se cumplan todas las condiciones, pero supongamos nosotros que vemos al principio, ¿no? ¿Cuáles serían la derivada parcial de y respecto de x? Bueno, en este caso tenemos que hacer el cociente, ¿sí? Pongo la matriz esta de jacobiana, le voy a poner una sola vez porque básicamente es repetirlo varias veces y no agrega demasiado valor. ¿Sí? Tenemos derivada respecto de y de la primera función, derivada respecto de z de la primera función y ahora lo mismo pero para la segunda. Y lo que tenemos arriba es un menos, ¿sí? Y tenemos ahora lo mismo, pero fíjense que cambio el orden de, si estoy derivando respecto de x, acá la derivada tiene que cambiar, ¿sí? Hacen toda la cuenta, la derivada de abajo les queda menos 2. En el jacobiano estoy reemplazando efectivamente en el punto 1, 1, 0. Acá arriba esto va a quedar como menos 6 y esto efectivamente queda como 3. Si ustedes hacen la derivada parcial respecto de z, van a tener exactamente lo mismo. Fíjense, sigo acá abajo, menos el determinante. Acá mismo el determinante de acá abajo tengo derivada de f1 respecto de y, derivada de f1 respecto de x, derivada de f2 respecto de y y derivada de f2 respecto de x. Y el mismo jacobiano, que es exactamente el mismo que está acá arriba, ¿eh? Lo reemplazo, en este caso en el 1, 1, 0, lo que voy a tener es menos 2, menos 0, y queda 0. O sea, fíjense, estas son las mismas derivadas que vimos al principio del ejercicio, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes tienen esto, para encontrar el vector, ¿sí? El dibujo original, que era el vector tangente a la curva de intersección, básicamente es, si c sub x, que era la curva, es x, que era la variable independiente, y en función de x, y z en función de x, el vector tangente es la derivada de ese vector, pero respecto de la variable independiente. O sea que en este caso va a quedar con 1, y prima sub x y z prima sub x, que obviamente ya los encontramos acá, ¿sí? Y prima sub x es esta, y z prima sub x es esta otra, ¿no? Y obviamente reemplazándola en el punto. Entonces, c' de x evaluada en el punto 1, 1, 0, en este caso esto nos va a quedar como 1, 3, 0. Esto sería el vector tangente a la curva, también es el vector normal al plano que pasa por esa curva, ¿sí? Que es ortogonal a esa curva, y por lo tanto, si nosotros encontramos una ecuación del plano, sigue lo mismo que antes, ¿sí? Normal por x menos el punto que pasa por el plano es igual a 0. La normal dijimos que era 1, 3, 0 por, en este caso, x y z. Fíjense que de lo que hicimos en el paso anterior es lo mismo, porque en definitiva, más allá que el vector no sea exactamente igual, pero son vectores paralelos y cumplen con la condición que nos pide en este caso. X más y menos 1 menos 3 es igual a 0, con lo cual el plano queda definido como x más y es igual a 4. ¿Sí? Y esa sería otra forma de resolver el ejercicio.